UATV presenta. Según el investigador mexicano Antonio Paoli, la comunicación es el acto de relación entre dos o más personas, mediante el cual se evoca en común un significado. Esta definición puntualiza que el acto comunicativo va más allá de la mera transmisión y recepción de datos, pues implica un entendimiento claro entre los emisores y receptores de los mensajes. Aunque comunicarnos con otras personas parece algo muy natural y sencillo, se trata de un proceso complicadísimo, al grado de que muchos de los grandes problemas de la humanidad han sido por falta de una comunicación efectiva entre individuos o grupos. Los invito a que me acompañen en esta emisión, donde abordaremos más a fondo el tema de los medios de comunicación. Desde el estudio de televisión universitaria, comenzamos esto que es Cóctel de la Ciencia. Luis, tú sabes que a lo largo de la historia, pues el ser humano siempre hemos estado intentando comunicarnos con nuestros semejantes, creando lenguajes y desarrollando instrumentos cada vez más sofisticados para lograrlo. Claro, a lo largo de la historia, pues siempre hemos estado intentando comunicarnos, primero desde los sonidos guturales y las pinturas rupestres, hasta los actuales medios de comunicación vía satélite. Hoy en día ya existe una enorme gama de medios de los cuales el ser humano se ha valido para expresar sus ideas y sentimientos. Luis, ¿qué te parece si te invito a que conozcamos más al respecto de los medios de comunicación en nuestra siguiente sección, Grandes Mezclas? Por supuesto, con el doctor Eugenio Pérez Molfe. Los medios de comunicación quizás son los elementos que mayor impacto o uno de los que mayor impacto causan en nosotros día con día. La comunicación para nosotros como seres, como organismos que vivimos en sociedad, pues obviamente es un elemento esencial, pero la evolución de estos medios de comunicación pues ha sido un proceso muy arduo, de mucho tiempo, y realmente la mayoría de los medios modernos que tenemos, de los que disfrutamos hoy en día, pues datan de tiempos muy recientes. Durante la mayor parte de la historia humana, pues obviamente los medios de comunicación que se tenían pues eran sumamente limitados, que actualmente nos parecería pues inimaginable vivir en un mundo sin lo que tenemos hoy en la actualidad. Entonces, los medios de comunicación marcan día con día nuestro desarrollo. ¿Cuál ha sido la historia de los medios de comunicación? Es decir, ¿cómo se ha ido dando esa generación de los medios de comunicación? Pues obviamente el primer medio de comunicación y que seguimos manteniendo es el lenguaje, la palabra, el idioma. Es decir, ese medio de comunicación pues no se tiene una idea clara de cuándo surgió. Sí surgió en un momento muy lejano de nuestra evolución, casi cuando nos separamos nosotros de otros primates. Quizá uno de los hechos que ocurrió para que nosotros pudiéramos tomar una vía evolutiva diferente a la de nuestros primos, pues es precisamente el haber desarrollado un lenguaje. Entonces el primer medio de comunicación y el que seguimos utilizando actualmente pues es el lenguaje hablado, nuestra palabra. Posteriormente surgió el lenguaje escrito, que ya es un poquito más complejo y requiere pues requirió de un mayor desarrollo cerebral. En este caso se tiene que los primeros indicios de esto pues no eran palabras, no eran letras, eran dibujos, los famosos dibujos que conocemos, aunque sean fotografías, que dibujaban en las cavernas nuestros antepasados, donde ponían imágenes de caza, imágenes de diferentes eventos o de su mitología. Esos que se llaman petroglifos, que son dibujos en la piedra, pues datan de hace mucho tiempo, 30, 40 mil años atrás. Son el primer indicio ya de un medio de comunicación que trascendiera el simple uso de la voz humana. Otro tipo de comunicación ya más compleja fue la escritura.
La escritura data del año 3000 antes de nuestra era, 3000, 3500, no es fácil dilucidarlo bien, y en el primer caso no era una escritura con un alfabeto como el que conocemos ahora, era la llamada escritura cuneiforme, que era bastante difícil de interpretar, no era un alfabeto como los que tenemos, pero sí era una forma de registrar con símbolos que permanecían en el tiempo, pues lo que se quería o se deseaba comunicar. El alfabeto como tal, el que manejamos ahora, o el antepasado del alfabeto que tenemos ahora, data alrededor del año 1300 antes de nuestra era. Se supone que fue en un puerto de lo que hoy es Siria, actualmente Siria, un puerto llamado Ugarit, donde se desarrolló un primer alfabeto moderno en el sentido de que cada letra simbolizaba un sonido y que las palabras se formaban juntando combinaciones de letras, que es lo que seguimos manejando actualmente. A partir de ese primer alfabeto, pues ya nacieron los alfabetos fenicios, que son ya más sofisticados y son los antepasados directos del alfabeto griego y luego el latino que usamos nosotros. Entonces son inventos o desarrollos que datan de algunos miles de años antes de nuestra era. Otro invento pues muy importante para los medios de comunicación, en este caso escrita, fue el papel. El papel, que como muchos otros inventos importantes se desarrolló en China. Se dice que en el año 105 de nuestra era, un personaje de la dinastía o de que pertenecía a la dinastía de alguno de los emperadores chinos llamado Kai Lun desarrolló el papel como lo conocemos ahora, es decir, basado en el uso de fibras vegetales, de fibras de celulosa, y a partir de ese momento, bueno, aunque tardó en extenderse a otras regiones, pues se contó con la posibilidad de una comunicación escrita en forma de cartas, en forma de documentos, etc. Esto lo facilitó el invento de la imprenta, todos lo sabemos desde la primaria, que fue Gutenberg, Johann Gutenberg en 1451, que desarrolló este invento y que aceleró muchísimo la posibilidad de comunicarse, de difundir la comunicación escrita. Más adelante, ya mucho más adelante, en 1838, Samuel Morse junto con otros inventores desarrollaron el telégrafo, que todavía se usa, aunque ya prácticamente nada en nuestros días, que es un invento que fue muy trascendente en algunas épocas de la historia humana. A los que ya tenemos más años nos tocó recibir todavía algunos telegramas y curiosamente, a diferencia de los medios de comunicación que tenemos ahora, cuando nos llegaba un telegrama sabíamos que era algo importante. Ahora cuando recibimos una llamada en el celular, pues 9 de 10 veces realmente no es algo importante. Entonces el telegrama fue un desarrollo que fue crucial también. Para que el telegrama funcionara bien, tuvo que darse otro desarrollo muy interesante, los cables submarinos. Es decir, el telegrama se transmitía a través de cables y si se quería mandar un telegrama de Nueva York a Londres, tenía que haber un cable. Imaginen ustedes lo que eso es, un cable que conectara Nueva York con Londres. Entonces, a mediados y a finales del siglo XIX, se extendieron cables submarinos, primero a través del Canal de la Mancha y luego a través del Atlántico y de otros océanos para facilitar el uso del telegrama. Más adelante, otros inventos importantes fueron el teléfono, que apareció en 1876, fue inventado por Alexander Graham Bell y por Elisha Gray, dos inventores que competían uno con otro, aparentemente los dos lo inventaron de manera casi simultánea. Luego tenemos el radio, que fue inventado en 1895 por Marconi en Italia, que también sabemos que es uno de los medios de comunicación que sigue vigente. La televisión, desarrollada en 1938 por Philo Taylor Farnsworth, también un inventor. La fibra óptica, también un invento importante, sobre todo para las comunicaciones modernas, que se desarrolló en 1966. Otro invento importante para el desarrollo de los medios de comunicación fue el satélite. Quizá algunos sabemos de la historia, que fue desarrollado por los soviéticos en 1957, el primer satélite, el Sputnik I, y a partir de esa época tenemos el gran desarrollo de las comunicaciones. Ahora ya no necesitamos cables submarinos, la comunicación se hace a través de satélites. El Internet, que es otro medio de comunicación importante, surgió en 1972, y otro
que para nosotros puede ser una comodidad o una verdadera molestia, el teléfono celular, que se desarrolló en 1973 por un grupo de inventores de la empresa Motorola. Ese ha sido en gran medida el desarrollo de los medios de comunicación. Para terminar, para concluir, nada más recordar que a veces atribuimos muchos inventos importantes a nuestra especie, nos sentimos orgullosos al ser la única especie que puede hacer ciertas cosas, pero en realidad no. En realidad la comunicación es algo que compartimos con muchas otras especies. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los delfines y ballenas tienen medios para comunicarse entre ellos muy sofisticados, tan sofisticados que no los hemos podido descifrar hasta la fecha. Hay animales que se comunican, como los calamares y las sepias, con células que cambian de color, con un código de colores muy parecido a lo que son los mapas de bits que se manejan actualmente en la comunicación. Aunque no lo creamos, aunque muchos no lo sepamos, las plantas se comunican unas con otras, se comunican a través de la producción de sustancias químicas. Una de ellas es el etileno, que cuando una planta es atacada por algo o alguien, produce etileno, y el etileno les comunica a las plantas vecinas que hay que prepararse para un posible problema. Es decir, los medios de comunicación no son una característica exclusiva de nuestra especie. Quizá en un futuro sería muy interesante poder fusionar esos sistemas de comunicación para poder nosotros comunicarnos de manera directa con otras especies.